Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. En este video vamos a continuar con la clase de insuficiencia respiratoria y hablaremos del tratamiento. Bueno, una vez que hacemos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria con una gasometría arterial y con la ayuda de los algoritmos que vimos en la clase pasada, tenemos que tratar al paciente. Y estos son los 5 pilares del tratamiento de la insuficiencia respiratoria. El primero es garantizar la oxigenación del paciente, y de esto vamos a hablar bastante en este y en el siguiente video. Luego, garantizar la ventilación alveolar, o sea que exista un correcto intercambio gaseoso. Debemos también tratar la causa de la insuficiencia respiratoria. Si se produjo por una crisis asmática, damos broncodilatadores. Si es por neumonía, damos antibiótico-terapia, etc. En cuarto lugar, debemos prevenir las complicaciones, como por ejemplo infecciones intrahospitalarias. Y por último, hay que tratar la agitación, fiebre, dolor, hipotensión y anemia si el paciente la tuviera. Pero vamos a enfocarnos en este video en el primer pilar del tratamiento, que es garantizar la oxigenación del paciente. ¿Cómo realizamos esto? Administrando oxigenoterapia. ¿Y qué entendemos por oxigenoterapia? Es la administración de oxígeno a concentraciones superiores a las del aire ambiente. Y en insuficiencia respiratoria, la administración de oxígeno suplementario está indicada siempre. ¿Y por qué siempre? Porque recordemos que por definición la insuficiencia respiratoria es la presencia de una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay que administrar oxígeno para aumentar la PO2 en sangre arterial. La pregunta que debemos hacernos es de qué forma lo vamos a administrar. Lo hacemos con dispositivos para la administración de oxígeno, y estos pueden ser de bajo o de alto flujo. Los dispositivos de bajo flujo son las cánulas nasales y las mascarillas de concentración media y alta de oxígeno. Y los de alto flujo son las mascarillas tipo Venturi, los kits de oxígeno para reanimación, las cánulas nasales de alto flujo, entre otros. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los nombres de estos dispositivos de bajo o alto flujo confunden a muchas personas, llegando a pensar que los dispositivos de bajo flujo son los que utilizan bajas concentraciones de oxígeno y los de alto flujo altas concentraciones de oxígeno. Y esto no es así. Por este motivo, lo más correcto sería llamar a los dispositivos de bajo flujo como dispositivos de concentración variable y a los de alto flujo como dispositivos de concentración fija. ¿Por qué? Los dispositivos de concentración variable administran oxígeno a flujos inferiores a los requerimientos inspiratorios del paciente. En este caso, el paciente respira aire ambiente más el oxígeno suplementario que le administra este dispositivo. Pero la FiO2 va a depender del patrón ventilatorio del paciente. Es decir, la FiO2 va a variar dependiendo si el paciente está hiperventilando, hipoventilando, respirando por la nariz o por la boca. Por eso se llaman de concentración variable. La FiO2 que administran estos dispositivos no es exacta, es aproximada. En cambio, los dispositivos de concentración fija administran oxígeno a flujos que cubren la totalidad de los requerimientos inspiratorios del paciente. Mezclan el aire ambiente con oxígeno mediante efecto Venturi en el caso de las mascarillas tipo Venturi, y en estos casos la FiO2 no depende del patrón ventilatorio del paciente. La persona puede estar respirando por la nariz, por la boca, hiperventilando, hipoventilando, y la FiO2 que van a administrar estos dispositivos va a ser siempre exacta o fija. La FiO2 va a ser exactamente la que nosotros elijamos. Veamos ahora cuáles son los dispositivos de bajo flujo o de concentración variable de oxígeno. El que más se utiliza es la cánula nasal, que como vemos consta de dos extremos, uno que tiene dos tubitos que se introducen en la nariz del paciente y el otro que debe ir conectado a una fuente de oxígeno. ¿Cómo se lo utiliza? Primero debemos conectar este extremo de la cánula nasal a un flujómetro o caudalímetro, que es un aparato que nos va a dar la cantidad de litros por minuto de oxígeno que le vamos a administrar al paciente. Lo ideal sería que al flujómetro esté conectado un vaso humidificador
y a este conectamos la cánula nasal, como vemos aquí. ¿Para qué sirve el vaso humidificador? Este tiene en su interior agua estéril y como vemos el oxígeno que está representado por estas flechas rojas baja por esta manguerita, se mezcla con el agua y forma burbujas y sube como un gas humidificado. Ya no es oxígeno seco, por lo tanto se evitan lesiones en la mucosa nasofaríngea del paciente. Luego lo que debemos de hacer es colocar este extremo de la cánula nasal, el que tiene los dos tubitos, en las fosas nasales del paciente y el resto de la línea lo pasamos alrededor de las orejas y fijamos por debajo de la barbilla con una pestaña de fijación para que no se mueva. Como podemos ver aquí, existen unas almohadillas blandas que se pueden colocar alrededor de las orejas para evitar la formación de escaras o úlceras. Las ventajas de este dispositivo es que es cómodo para el paciente, le permite comer, hablar, si necesita expectorar puede hacerlo, permite administrar flujos de 1 a 5 litros por minuto, alcanzando concentraciones de oxígeno de aproximadamente 24 a 40%. Voy a ilustrarles cómo funciona este dispositivo. Como vemos, acá abajo hay unas flechas azules que representan el oxígeno que va subiendo, pasa alrededor de las orejas y llega hacia la nasofaringe del paciente. Pero esta persona no solo recibe oxígeno, ya que en la inspiración ingresa aire ambiente y la nasofaringe se convierte en un reservorio anatómico para el oxígeno y el aire ambiente. Como vemos en esta tabla, la FiO2 del paciente es mayor a medida que nosotros vamos aumentando el flujo de oxígeno en litros por minuto y puede ir de 0.24 a 0.4. Tenemos que saber que el único requerimiento para utilizar una cánula nasal es tener una vía aérea libre de obstrucciones, porque si tenemos un paciente con pólipos nasales o congestionado, es decir, con una obstrucción, no nos va a respirar por la nariz, nos va a respirar por la boca. Y si le estamos administrando un flujo de oxígeno de 2 litros por minuto, no va a recibir una FiO2 de 0.28, porque todo el oxígeno que sale de la cánula nasal hacia la nasofaringe no va a llegar a la vía respiratoria inferior. Es por motivos como este que la concentración de oxígeno administrada con dispositivos de bajo flujo no es exacta, sino aproximada. Depende mucho del patrón ventilatorio del paciente o de si me respira por la boca, por la nariz, si tiene obstrucciones, etc. Otro dispositivo de bajo flujo es la mascarilla simple de oxígeno o mascarilla de oxígeno de concentración media. La vamos a utilizar cuando no conviene usar las fosas nasales debido a alguna obstrucción, por ejemplo, o cuando se requieran concentraciones de oxígeno superiores a las que te brindan las cánulas nasales. Como vemos en estas imágenes, se tratan de mascarillas de plástico que van ajustadas a la cara con la ayuda de bandas elásticas que pueden ir por encima de las orejas o en mascarillas más modernas por debajo de las mismas para evitar laceraciones. Uno de los inconvenientes que tiene la mascarilla simple es la incomodidad que representa para el paciente, ya que debe ir bien ajustada a la cara, porque si existen fugas de oxígeno por esta zona, pueden producirse irritación de la mucosa conjuntival o lesiones oculares. Además, tenemos que tener en cuenta que este dispositivo no le permite al paciente comer, beber, etc. A diferencia de la cánula nasal, este dispositivo nos permite dar flujos de 5 a 8 litros por minuto, alcanzando concentraciones de oxígeno aproximadas de 40 a 60%. Para enseñarles cómo funciona la mascarilla simple, veamos en el recuadro de aquí abajo que el oxígeno va a ser de color azul, aire ambiente naranja, dióxido de carbono morado. Entonces el oxígeno sube por esta manguera y pasa a la parte interior de la mascarilla. El aire ambiente ingresa por estas ranuras y el paciente inhala una combinación de oxígeno y aire ambiente. Y cuando exhala, el dióxido de carbono sale por las mismas ranuras por las que ingresó el aire ambiente. Y por acá tenemos nuestra tabla en la que podemos ver la FiO2 administrada al paciente dependiendo del flujo de oxígeno que administremos. El siguiente dispositivo es la mascarilla con reservorio de oxígeno o mascarillas de alta concentración de oxígeno.
Se utilizan en pacientes que requieren altas concentraciones de oxígeno, por ejemplo, aquellos que están en estado crítico o inestables con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Jamás se deben utilizar en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica. Más adelante les voy a explicar por qué. Como vemos, estas mascarillas tienen adheridas una funda o una bolsa que funciona como reservorio de oxígeno, y cuando se las utilizan en pacientes críticos suelen ser el preludio de la intubación. Tenemos que tener grabado en nuestras cabezas que cuando veamos un paciente con una mascarilla de reservorio de oxígeno está muy grave y con una hipoxemia bastante marcada. Existen dos tipos de mascarillas con reservorio de oxígeno, las de reinhalación parcial y las de no reinhalación. Cada vez se están utilizando menos las de reinhalación parcial. Por eso en este video solo les voy a hablar de las mascarillas con reservorio de no reinhalación. Estas nos permiten dar flujos de hasta 15 litros por minuto y teóricamente concentraciones de oxígeno de hasta 100%. Aunque existen fuentes bibliográficas que nos dicen que se llegan a concentraciones de 80-90%. Pero en condiciones ideales, si existe un buen ajuste facial, el paciente no respira aire ambiente, sino que respira oxígeno puro y puede alcanzar concentraciones cercanas a 100. ¿Cómo funcionan estas mascarillas? En primer lugar, tenemos que administrar un flujo de 15 litros por minuto. Luego colocamos nuestro dedo en esta válvula que está en la parte interior de la mascarilla y de esta manera se llena la funda de oxígeno. Aplastamos la bolsa para que el oxígeno salga por esta válvula. De esta manera comprobamos que funciona correctamente la mascarilla. Volvemos a inflar la bolsa y ajustamos la mascarilla sobre todo en la zona de la nariz y del mentón para que no hayan fugas. Y nos vamos a dar cuenta que cuando el paciente inhala se desinfla un tercio de la bolsa, pero al exhalar se vuelve a inflar la bolsa. ¿Por qué ocurre esto? Se los explico con este gráfico. Por esta manguera ingresa el oxígeno hacia la bolsa, formando así un gran reservorio de oxígeno. Cuando el paciente inhala, el oxígeno pasa de la funda hacia el interior de la mascarilla y al exhalar se vuelve a cerrar esta válvula, el oxígeno pasa de la manguera hacia la funda reservorio de nuevo y el CO2 que bota el paciente sale a través de estas dos válvulas unidireccionales que se abren únicamente en el momento de la exhalación. Por eso este dispositivo se llama mascarilla de no reinhalación, porque el paciente no inhala nuevamente el dióxido de carbono, ya que es expulsado en su totalidad a través de estas dos válvulas. ¿Y qué ocurre con el aire ambiente? Si existe un buen sellado a nivel de la zona nasal y del mentón, no ingresa. Por lo tanto, el paciente solo recibe altas concentraciones de oxígeno sin ser mezcladas con aire ambiente. Aquí seguimos llenando nuestra tabla y vemos cómo la mascarilla de no reinhalación de CO2 con reservorio de oxígeno puede llegar a administrar hasta FiO2 de 1 o concentraciones de oxígeno de 100% utilizando flujos de 10 a 15 litros por minuto. Obviamente es incómoda, no permite al paciente comer, beber, hay riesgo aumentado de aspiración en caso de vómito. Es un buen tratamiento para la insuficiencia respiratoria a corto plazo, ya que proporciona una alta concentración de oxígeno sin necesidad de intubación. Algo muy importante en relación a este dispositivo es que no debería utilizarse por más de 24 horas, ya que si un paciente no mejora con una mascarilla de no reinhalación, muy probablemente requiere intubación endotraqueal. Veamos ahora los dispositivos de alto flujo o de concentración fija de oxígeno. Dentro de estos, la reina es la mascarilla tipo Venturi y existen dos tipos, aquellas que tienen una válvula de concentración de oxígeno regulable y las válvulas Venturi individuales, que son de varios colores y según el color nos van a dar una FiO2 distinta.
La mascarilla tipo Venturi tiene un sistema que permite la administración de una concentración exacta de oxígeno, proporcionando niveles de FiO2 de 0.24 a 0.6, es decir, concentraciones de oxígeno de un 24 a 60%. La FiO2 administrada va a ser independiente del patrón ventilatorio del paciente. En estos casos el paciente puede estar hiperventilando, hipoventilando, puede tener obstrucción nasal, puede respirar por la boca, por la nariz, y la FiO2 que va a recibir va a ser la que nosotros fijemos desde un inicio. ¿Por qué? Porque estas mascarillas contienen válvulas que producen algo que se llama efecto Venturi, que lo vamos a explicar con la ayuda de esta pizarra en blanco. Imaginemos que este es un conducto cerrado. El efecto Venturi nos dice que un fluido o gas en movimiento dentro de un conducto cerrado, al pasar por una zona más angosta como esta, aumenta su velocidad y disminuye su presión. Y a velocidades muy grandes se puede generar presión negativa. Y si se conecta otro conducto en esta zona angosta, se va a producir la aspiración del fluido que vaya por este segundo conducto y luego se va a mezclar con el que circula por el primer conducto. Se los voy a explicar con dibujitos. Imaginemos que este conducto lleva un gas. Esta es una zona más estrecha o angosta del conducto. El gas que circula dentro del conducto es oxígeno, representado por esta flecha morada, que vemos va a una velocidad X. Cuando llega a la zona angosta, aumenta su velocidad y disminuye su presión. Por lo tanto, existe una presión negativa en esta zona angosta en relación a lo que hay fuera del conducto. ¿Y qué tenemos acá afuera? Aire ambiente, que va a tener una presión positiva en relación a lo que hay dentro de esta zona angosta. Por lo tanto, si hacemos un orificio aquí que conecte la zona angosta del conducto con el exterior, va a haber una aspiración del aire ambiente y se va a mezclar con el oxígeno que circula por el conducto. A eso nos referimos que si se conecta otro conducto en la zona más angosta, se produce la aspiración del fluido de este conducto que se mezcla con el que circula por el primer conducto. Esto de aquí se demostró en el año 1797 por el físico italiano Giovanni Battista Venturi. Yo les había dicho que existían dos dispositivos Venturi. Las de aquí son las mascarillas con válvulas Venturi individuales, que tienen distintos colores. En este caso amarilla. Vamos a hacerle un zoom a esta zona y podemos ver la válvula Venturi amarilla y la mascarilla. Esta es la línea o la manguerita por la que circula el oxígeno puro, que al pasar por la válvula Venturi va a producir una aspiración de aire ambiente a través de estos orificios. Por lo tanto, el aire ambiente se va a mezclar con el oxígeno. Ya sabemos que esto se llama efecto Venturi. Dependiendo del color de la válvula que usemos, va a variar la concentración de oxígeno que administramos al paciente. Como vemos aquí, la válvula celeste administra una concentración de oxígeno de 24% si damos un flujo de 2 litros por minuto. Nuestro paciente de la foto tiene la válvula amarilla, que administra una concentración de oxígeno de un 35% al dar un flujo de 8 litros por minuto. Ahora tenemos un paciente con una válvula roja, que nos da una concentración de oxígeno del 40% si das un flujo de 10 litros por minuto. ¿Cómo se utilizan estas válvulas? En primer lugar, debemos seleccionar el color de la válvula que administre la FiO2 o la concentración de oxígeno que nosotros queramos. En este caso es la amarilla, que administra una concentración de oxígeno de 35%. Conectamos la válvula Venturi a la mascarilla de oxígeno. Luego tenemos que seleccionar en el flujómetro los litros por minuto que salen impresos en la válvula Venturi. En el caso de esta válvula amarilla son 8 litros por minuto.
Luego ajustamos bien la mascarilla en la cara del paciente para que no existan fugas por la zona de la nariz ni por el mentón. Y este es el funcionamiento de la válvula Venturi. Damos un flujo de 8 litros por minuto, por la manguera circula oxígeno puro al 100%, que al pasar por la válvula Venturi arrastra por presión negativa al aire ambiente y se combina con el oxígeno, dando una FiO2 de 0.35 o una concentración de oxígeno de 35%. Si utilizamos una válvula Venturi de otro color, como por ejemplo la verde, va a tener una abertura distinta y nos va a dar una FiO2 mayor de 60%, pero con un flujo de 15 litros por minuto. Estas válvulas, como vemos, también las podemos utilizar en los kits de reanimación para administración de oxígeno. Los kits de reanimación proporcionan respiración espontánea a pacientes intubados con oxígeno suplementario. Primero tenemos que conectar un extremo de la línea de oxígeno al flujómetro, que no se lo ve aquí, y el otro extremo a la válvula Venturi. Luego conectamos la válvula Venturi a la pieza en T que va conectada al tubo endotraqueal. Y por último administramos el flujo de oxígeno que está impreso en la válvula roja, que en este caso es de 10 litros por minuto. ¿Cuál es la desventaja de utilizar estas válvulas individuales? Que si yo deseo aumentar la concentración de oxígeno que le quiero administrar a esta paciente, debo de desconectar la válvula roja y conectar otra válvula, por ejemplo la verde. Este inconveniente se soluciona con las mascarillas que tienen válvula Venturi regulable, ya que con ellas podemos aumentar o disminuir la cantidad de aire ambiente que entra a través del orificio y nos permite dar concentraciones de oxígeno de entre 26 y 50%, a diferencia de las válvulas Venturi de colores que nos permitían dar concentraciones de oxígeno de entre 24 a 60%. ¿Cómo funciona este tipo de válvula? En primer lugar debemos de tirar o de alar de esta rosca y seleccionar la concentración de oxígeno que queramos administrarle al paciente. En este ejemplo sería 31. Como vemos, a la derecha está el flujo en litros por minuto que debemos de administrarle al paciente. En este caso serían 6 litros por minuto. Entonces es muy importante seleccionar el flujo de oxígeno en el caudalímetro o flujómetro de acuerdo al indicado para cada concentración en la válvula Venturi. En este caso está seleccionada una concentración de 31%, lo que va a requerir un flujo de 6 litros por minuto. Aquí tenemos nuestra tabla en la que podemos ver cómo las mascarillas Venturi con válvulas individuales nos dan FiO2 que van desde 0.24 hasta 0.60, administrando flujos de 2 a 15 litros por minuto. Existe otro tipo de dispositivo de concentración fija que se llama cánula nasal de alto flujo, pero esta de aquí merece un video aparte, que probablemente aparezca en una perla de Poniente, así que no se las pierdan. Ahora bien, tenemos al paciente con insuficiencia respiratoria, pero ¿cómo pautamos la oxigenoterapia? La respuesta a esta pregunta la veremos en el siguiente video. Para que te llegue la notificación, suscríbete al canal, deja un like si la información te resultó útil. Recuerden que yo me quedo en mi caja y ustedes por favor quédense en casa. Hasta la próxima.